El pasado 3 de febrero, Estados Unidos fue testigo de una de las manifestaciones más impactantes en defensa de los derechos de los inmigrantes. A lo largo y ancho del país, miles de personas se unieron a un paro nacional como una forma de protesta contra las políticas migratorias implementadas por el actual presidente Donald Trump. Este paro tuvo un impacto significativo en diversas comunidades. Numerosos negocios, especialmente aquellos pertenecientes a inmigrantes o que dependen de su mano de obra, decidieron cerrar sus puertas en solidaridad con la causa. Además, muchas familias optaron por no enviar a sus hijos a la escuela, como una forma simbólica de demostrar la importancia de la comunidad inmigrante en la sociedad estadounidense. Del mismo modo, miles de trabajadores se ausentaron de sus empleos, dejando notar su ausencia en sectores clave de la economía, como la construcción, la agricultura, los servicios de limpieza y la restauración. El detonante de esta protesta masiva fue la serie de medidas tomadas por Trump en sus primeras semanas en el cargo. Su gobierno, apenas iniciado, ya había implementado una serie de políticas destinadas a endurecer las leyes de inmigración, aumentando las deportaciones, reforzando la vigilancia fronteriza y emitiendo órdenes ejecutivas que afectaban directamente a quienes buscan un futuro mejor en suelo estadounidense. Estas acciones generaron una ola de miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante, muchas veces señalada, criminalizada y convertida en blanco de discursos políticos que fomentaban la xenofobia. La protesta del 3 de febrero no solo fue un acto de resistencia, sino también un recordatorio del papel fundamental que juegan los inmigrantes en la economía y la cultura de Estados Unidos. Su ausencia en las calles, en los negocios y en los centros de trabajo envió un mensaje claro: sin ellos, el país simplemente no podría funcionar de la misma manera. La protesta del pasado lunes generó tal impacto que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación. Su repercusión fue tan grande que los organizadores han decidido convocar una nueva jornada de paro para el próximo 3 de marzo, con la intención de mantener el movimiento vivo y seguir demostrando el papel esencial de los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Este llamado a la movilización no se detendrá ahí. De hecho, existe la posibilidad de que este tipo de protestas se conviertan en un evento recurrente, realizándose mes tras mes. La estrategia detrás de estas manifestaciones es clara: que la ausencia de la comunidad inmigrante en actividades económicas, laborales y educativas haga evidente lo indispensable que es su presencia en el país. Los organizadores buscan una participación masiva y aspiran a que los más de 47.8 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, se unan a la causa, quedándose en casa durante toda una jornada. El mensaje de estas protestas es contundente. ¿Qué pasaría si, de un día para otro, los inmigrantes desaparecieran de la economía y la vida cotidiana del país? La intención es que la sociedad en general, incluyendo empresarios, políticos y ciudadanos estadounidenses, experimenten las consecuencias directas de un Estados Unidos sin inmigrantes. Se busca visibilizar su rol fundamental en sectores clave como la construcción, el comercio, la limpieza, el cuidado de personas mayores, la agricultura y los servicios esenciales, entre muchos otros. El temor que impulsa estas protestas es real y está basado en las políticas del gobierno de Donald Trump, cuyo objetivo declarado ha sido endurecer las leyes migratorias hasta sus últimas consecuencias. Bajo su administración, se han impulsado iniciativas que buscan no solo frenar la llegada de nuevos inmigrantes, sino también expulsar a aquellos que han residido en el país durante años. Su gobierno ha promovido deportaciones masivas de personas que entraron de manera irregular, sin considerar sus lazos familiares o su contribución a la economía. Además, se ha propuesto eliminar protecciones legales para aquellos que han logrado regularizar su estatus mediante programas como DACA o el TPS, dejándolos en un limbo migratorio y con el riesgo constante de ser expulsados del país que consideran su hogar. Estas medidas han sembrado el miedo y la incertidumbre en millones de familias inmigrantes que, a pesar de su esfuerzo y trabajo duro, ven amenazada su estabilidad. Sin embargo, también han generado una ola de resistencia y solidaridad que sigue creciendo. Cada nueva protesta
es una prueba de que la comunidad inmigrante no está dispuesta a quedarse en silencio, ni a aceptar su invisibilización. A través de estas acciones, buscan enviar un mensaje claro: Estados Unidos es un país construido por inmigrantes, y sin ellos, su estructura económica y social se vería gravemente afectada. Imaginar un día sin inmigrantes en Estados Unidos es más que una simple hipótesis. Es un escenario que, de hacerse realidad, traería consigo consecuencias económicas devastadoras. Desde sus orígenes, este país ha sido forjado por la contribución innegable de generaciones de inmigrantes que han llegado en busca de oportunidades y han trabajado incansablemente para construir su futuro. A pesar de las narrativas políticas que buscan minimizar su importancia, los datos hablan por sí solos. Estados Unidos no solo se ha beneficiado de la presencia de los inmigrantes, sino que depende profundamente de ellos para su funcionamiento diario. En 2023, las cifras oficiales ya mostraban el peso significativo de los inmigrantes en la fuerza laboral del país. Según datos de la Oficina del Censo, cerca de una quinta parte de la población activa estaba compuesta por personas nacidas fuera de Estados Unidos. De los 160.2 millones de empleados en el país, aproximadamente 29.7 millones eran inmigrantes, lo que refleja su papel esencial en el aparato productivo nacional. Este número no se limita a los trabajadores indocumentados, como muchas veces se intenta hacer creer, sino que incluye a ciudadanos naturalizados, residentes permanentes, refugiados, asilados y personas con distintos tipos de visados que les permiten trabajar legalmente. Sin embargo, es importante destacar que los inmigrantes en situación irregular también representan una parte crucial de la economía estadounidense. Según el Centro de Estudios Pew, en 2022 se estimaba que había 8.3 millones de trabajadores indocumentados en el país, lo que representaba casi el 5% de la fuerza laboral total en ese momento. A pesar de su estatus migratorio, estos trabajadores desempeñan labores esenciales en múltiples industrias, desde la agricultura y la construcción hasta el sector servicios y la manufactura. Su trabajo, aunque muchas veces invisibilizado y precarizado, sostiene pilares fundamentales de la economía nacional. El impacto de la comunidad inmigrante se extiende a prácticamente todos los sectores productivos. En áreas clave como los servicios profesionales y empresariales, los inmigrantes suman al menos 4.7 millones de empleados, desempeñando roles que van desde la atención al cliente hasta la administración y el liderazgo corporativo. En el sector de la manufactura, los inmigrantes representan el 20.2% de la fuerza laboral, lo que significa que 1 de cada 5 trabajadores en la industria proviene del extranjero. Sin su esfuerzo, la producción de bienes, el comercio y la innovación tecnológica sufrirían un colapso sin precedentes. Más allá de la mano de obra, los inmigrantes también son responsables de una contribución económica masiva. Sus ingresos no solo sostienen a sus familias, sino que generan billones de dólares en consumo, impuestos y remesas, fortaleciendo tanto la economía nacional como la de sus países de origen. Si de un día para otro su presencia desapareciera, como lo han sugerido ciertos sectores políticos, Estados Unidos se enfrentaría a un shock económico de proporciones inimaginables. Negocios cerrarían, sectores enteros se quedarían sin trabajadores, y la actividad comercial sufriría una crisis de la que sería difícil recuperarse. La idea de un país sin inmigrantes, promovida por figuras como Donald Trump, no solo es irrealizable, sino que es profundamente autodestructiva. Lejos de ser una amenaza, los inmigrantes son el motor que impulsa el desarrollo económico y social de Estados Unidos. Su ausencia no solo representaría una tragedia humanitaria, sino también un colapso financiero que pondría en jaque la estabilidad de la nación. ¿Quién cuidará a los bebés si un día todos los inmigrantes desaparecen? Es una pregunta que pocos se hacen, pero cuya respuesta revela una realidad innegable. La crianza y el bienestar de los más pequeños en Estados Unidos dependen en gran medida del trabajo y la dedicación de mujeres inmigrantes. Si de un día para otro, todas ellas dejaran de estar presentes, la crisis en el sistema de cuidado infantil sería inmediata y profunda. En hogares de todo el país, son miles de mujeres inmigrantes quienes cuidan a los recién nacidos y niños pequeños mientras sus padres trabajan, ya sea en guarderías,
en casas particulares como niñeras, o incluso en hospitales atendiendo a los bebés más vulnerables. Estas mujeres desempeñan un rol esencial en la estructura social y económica del país. Sin ellas, muchas familias se enfrentarían a un problema sin solución: la falta de cuidado para sus hijos. Las cifras reflejan esta dependencia. Según estudios recientes, una gran proporción del personal en el sector del cuidado infantil y doméstico está compuesto por inmigrantes, en su mayoría mujeres latinas, asiáticas y africanas. Muchas de ellas trabajan jornadas extensas, con poca protección laboral y salarios bajos, a pesar de que su labor es una de las más importantes: garantizar el bienestar de la próxima generación. En hospitales y centros de maternidad, muchas de las enfermeras y asistentes neonatales también provienen de comunidades migrantes, brindando apoyo fundamental a las madres y a los recién nacidos en sus primeros días de vida. Si las políticas de deportación masiva promovidas por figuras como Donald Trump se llevaran a cabo, el país no solo perdería a millones de trabajadores esenciales en la industria, la agricultura y los servicios, sino que también se vería afectado el corazón mismo de muchas familias estadounidenses. Madres y padres que dependen del trabajo de cuidadoras inmigrantes para poder salir a trabajar no tendrían a quién recurrir. Las guarderías se verían desbordadas y muchas tendrían que cerrar por falta de personal. El costo del cuidado infantil, ya de por sí alto, se dispararía aún más, haciendo que para muchas familias sea imposible acceder a él. Los bebés, los más indefensos y dependientes, serían los primeros en sufrir las consecuencias. La ausencia de estas trabajadoras significaría que muchos niños no tendrían a nadie que los alimente, los calme o los cuide durante el día. Sería una crisis silenciosa pero devastadora, que afectaría no solo a las familias trabajadoras, sino al desarrollo mismo de la sociedad. La realidad es clara: las mujeres inmigrantes son el pilar del sistema de cuidado infantil en Estados Unidos. Sin ellas, millones de familias quedarían sin apoyo, y la estabilidad de la sociedad se vería gravemente comprometida. El sueño de una nación sin inmigrantes, impulsado por la retórica anti-inmigrante, ignora que su ausencia afectaría a los ciudadanos estadounidenses tanto como a los propios inmigrantes. ¿Y quién recoge la cosecha? Existe una idea errónea que persiste en muchos sectores de la sociedad estadounidense: que la mayoría de los inmigrantes trabajan en la agricultura, sembrando los campos y recogiendo las cosechas. Esta visión simplista de los inmigrantes como simples trabajadores rurales omite una parte crucial de la realidad laboral del país. En 2023, datos oficiales revelan que menos de 500.000 inmigrantes están empleados en los sectores de la agricultura, silvicultura, pesca y caza. Sin embargo, este número es solo una fracción de la verdadera magnitud de la presencia inmigrante en estas industrias. Muchas organizaciones y expertos del sector sostienen que la cifra real es considerablemente más alta, debido a las dificultades inherentes a la medición precisa de la fuerza laboral indocumentada. Aunque solo una parte de los inmigrantes trabaja en la agricultura de manera directa, su papel es fundamental para el funcionamiento de este sector. De acuerdo con la Oficina del Censo, al menos el 20% de los trabajadores en la industria agrícola provienen del extranjero. Esta cifra refleja la gran dependencia de la agricultura estadounidense en la mano de obra inmigrante, especialmente en las zonas rurales de California, Florida, Texas y otros estados productores de cultivos esenciales. Los inmigrantes han sido históricamente la columna vertebral de la recolección de productos agrícolas, como frutas y verduras, que requieren una mano de obra intensiva, pero a menudo con salarios bajos y en condiciones de trabajo difíciles. Sin embargo, las cifras oficiales no cuentan toda la historia. Organizaciones como Farm Worker Justice, Justicia Campesina, han señalado que la realidad es mucho más compleja. En 2020, esta organización estimó que un asombroso 68% de los trabajadores agrícolas eran inmigrantes, lo que refleja una sobrerepresentación de extranjeros en un sector clave para la economía de los Estados Unidos. En su encuesta nacional de trabajadores agrícolas de ese mismo año, se encontró que el 44% de estos trabajadores eran indocumentados. Este porcentaje, según los defensores de los derechos laborales, podría estar subestimado debido a la falta de datos precisos y la reticencia de muchos trabajadores a identificarse debido a su estatus migratorio. La gran mayoría de estos trabajadores viven con una constante preocupación
debido a las políticas de inmigración del país. Los inmigrantes indocumentados, que representan una proporción significativa de la mano de obra agrícola, temen cada vez más que las políticas del gobierno, como las redadas masivas y la criminalización de su estatus, los separen de sus familias y los obliguen a abandonar su hogar en Estados Unidos. Cuando la administración en turno amenaza con intensificar las redadas o endurecer las medidas contra los inmigrantes indocumentados, los campos se vacían y la productividad de la agricultura se ve afectada gravemente. Muchos trabajadores agrícolas temen que sus vidas sean interrumpidas, no solo por las redadas, sino también por las políticas de deportación que despojan a las comunidades inmigrantes de su estabilidad y seguridad. Las implicaciones de estas políticas van más allá de los efectos inmediatos en los trabajadores. Si el gobierno de los Estados Unidos lograra llevar a cabo una implementación masiva de deportaciones en la industria agrícola, los campos quedarían vacíos y las cosechas no se recogerían. Los agricultores y empresarios que dependen de la mano de obra inmigrante para mantener la competitividad y los precios bajos de los productos se enfrentarían a una crisis económica que afectaría a toda la cadena de suministro agrícola. Desde las grandes empresas productoras hasta los mercados locales, la falta de mano de obra para cosechar los cultivos resultaría en pérdidas millonarias, en escasez de alimentos y en un aumento de precios que afectaría a toda la población estadounidense. La paradoja es evidente. Los mismos inmigrantes que son considerados una carga o una amenaza por ciertos sectores políticos son en realidad quienes sostienen uno de los sectores más vitales de la economía estadounidense. Sin su trabajo, muchas de las frutas, verduras y productos agrícolas que consumen millones de personas no llegarían a las mesas. Y lo que es aún más importante, si se desmantelara la red de trabajadores inmigrantes en la agricultura, las consecuencias serían mucho más amplias. No solo se afectaría la economía agrícola, sino también el bienestar y la seguridad alimentaria de todo el país. Y así es como los inmigrantes, a pesar de ser fundamentales en tantos aspectos de la sociedad estadounidense, continúan enfrentándose a retos y adversidades que muchos no ven. Hoy hemos explorado solo una parte de esa realidad. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Qué piensas sobre el impacto de las políticas de inmigración y la contribución de los inmigrantes a la economía? Déjame tu comentario aquí abajo y compartamos esta conversación. Si te ha interesado este tema, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas futuros videos. Juntos podemos seguir reflexionando, cuestionando y aprendiendo. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video.